Olá, estamos começando nesta sexta-feira, 10 de junho, mais uma sessão do Seminário Internacional Comunicar Ciência, Democracia, Cultura e Audiovisual. Este evento é uma realização conjunta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o PPG-Com, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, ambos da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Tratamos da democratização do conhecimento, das transformações da cultura científica, de novas formas de comunicar ciência, no contexto contemporâneo do negacionismo e desinformação. Para nossa alegria e satisfação, estamos recebendo hoje o professor doutor Daniel Cabrera, da Universidade de Saragoça, na Espanha. O tema da palestra do professor Daniel Cabrera: Comunicar la verdad en épocas de desinformación, credibilidad y nueva comunicación. Nuestro invitado hará su presentación en español. Daniel, es un honor para todos nosotros contar con tu participación en este seminario internacional. Bienvenido. O professor Cristóvão Almeida, do PPG-Com e do ECO, fará a apresentação do professor Daniel Cabrera. Por favor, Cristóvão. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos a este evento, a este seminário. E dizer que ontem mesmo, professor Pedro, nós tivemos a abertura da Intercom Centro-Oeste aqui na UFMT, iniciando o diálogo sobre a desinformação. Então, este tema tem tudo a ver com o que iniciamos aí nessa empreitada de refletir sobre essa temática. Então, ao apresentar o professor Daniel Horácio Cabreira Altieri, ele é professor titular da Universidade de Saragoça, na Espanha, leciona a Teoria da Informação e da Comunicação no curso de jornalismo na Faculdade de Filosofia e Letras desta universidade, coordenou o curso de jornalismo, coordenou o curso de doutorado em comunicação da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, foi professor de teorias sociológicas na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, pesquisador sênior do Instituto de Filosofia da Universidade de Veracruzana, no México. E, além disso, foi professor visitante, ministrou várias palestras em várias universidades espalhadas pela América Latina. Dentre eles destacamos o México, a Argentina, o Chile, o Uruguai, Colômbia, Cabo Verde e aqui no Brasil. Eu vou destacar um livro que o professor publicou recentemente, Tecnologia como Sonho, ensaios sobre imaginário telecomunicacional, publicado no Chile, e também é autor, né, de vários capítulos de livros, organizador de livros, e publicou também diversos artigos científicos. Nós vamos destacar um, né, professor Pedro, justamente porque tem conexão com a comunidade científica brasileira. Publicou em 2001, na revista Ibero-Americana, aqui da PUC de São Paulo, o artigo intitulado O Algoritmo como Imaginário Social. Então, por todas essas produções científicas, atuação do professor Daniel Cabrera, é que a gente dá as boas-vindas e, ao apresentá-lo, a gente já inicia de imediato, dando a palavra ao professor Daniel Cabrera. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por Pedro, que el convite, la invitación, y
nos conocimos aquí en Madrid, entablamos un pequeño diálogo, pero hubo conexión, creo yo, y esa conexión nos llevó me parece, a este momento y a cosas próximas seguro. Pido disculpas porque no voy a hablar en castellano y, bueno, siendo argentino debería saber portugués y me da vergüenza, pero no sé. Hablaré despacio y voy a apoyarme en un esquema que estará disponible luego para quien quiera. Entonces vamos a poner el esquema. Como comentaron los profesores, hay 3 palabras en las que me quiero centrar: la palabra comunicar, la palabra verdad y la palabra desinformación. Son 3 palabras de mucha actualidad. La palabra más antigua, verdad, va entre comillas porque lo veremos enseguida. Pasamos a la siguiente, que no son transparencia, y entonces aquí un pequeño esfuerzo, pondré la transparencia en portugués para que ustedes puedan seguir leyendo y puedan un poco apoyarse en lo que voy a ir hablando, ¿no? No me extenderé mucho, probablemente sea más corto, sea 45 minutos, 50 o así, para dar pie a conversaciones. Aprovecharemos 1 hora y media, pero dada la dificultad, digamos, del idioma, o que puede haber dificultad, prefiero hablar primero y luego aclarar, comentar o poner bibliografías o lo que haga necesario que se entienda mejor lo que voy a comentar, ¿no? Son 6 puntos que voy a comentar y esos 6 puntos van a estar aquí presentados. Pasamos al siguiente. Bien, ahí está bien, perfecto. Todo parte de una inquietud. Tengo una inquietud que tenemos, que tienen ahí ustedes en el máster, en el doctorado, en la universidad, una inquietud que hay aquí en Europa, en Argentina, es una inquietud latinoamericana, europea, una inquietud, podríamos decir, mundial. Es un escándalo y llamamos a este escándalo que vivimos en la época de la posverdad. Posverdad es la palabra, ¿no? El siglo XX, entonces, perdón, hablando de posverdad, a veces nos da la sensación de que el siglo XX pudiera ser el tiempo de la verdad, ¿no? Y entonces ahora el siglo XXI es el tiempo de la posverdad. Por eso, ¿qué decimos cuando afirmamos que estamos en la época del fake news, de la posverdad o desinformación? Esto es una primera aclaración que tenemos que tener. ¿Qué estamos diciendo? Porque si no generamos la sensación de que viniéramos de una época de la verdad y ahora nos asomamos a la época de la mentira, del fake, del posverdad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que cuestionar poco este punto de partida, porque es el punto de partida con el que pretendemos recorrer, ¿no? Es decir, ¿a qué llamamos en estas épocas una época de fake, de posverdad, de desinformación? Básicamente, digamos, uno puede decir que hay una combinación en la fake news y en la desinformación, entre información más menos falsedad, más menos daño, más menos intención. Digamos que esos 4 elementos combinados generan distintos aspectos de la comunicación política, distintos aspectos de la democracia, como veremos a continuación. Entonces, por ahora decimos fake news porque se trata entonces de noticias, de imágenes o de contenidos que están falseados, que son falsos, ¿no? Pero son falsos con intención. Hay una intención, una falsedad y una intención de falsear. Esa intención es táctica, forma parte, pero tampoco es nueva, ¿no? La intención táctica del contenido falso no es nuevo. En la antigüedad Platón ya hablaba de esto, ya en la modernidad Thomas Hobbes también habló de esto. Es decir que
el tema de la falsedad con la intencionalidad táctica en política es un tema muy antiguo. En el modo extremo, la falsedad es propaganda. La propaganda es mentira organizada en la esfera pública y que siempre ha formado parte de la política, siempre. Eh, en política se busca conseguir algún tipo de ventaja sobre los adversarios y a veces se recurre a la propaganda como una especie de mentira organizada. Esa propaganda, esa falsedad, en cada época ha utilizado tecnologías. Ha utilizado la imprenta en su momento, ha utilizado el telégrafo, la radio, la aviación, por ejemplo, el cine y hoy en día Internet, ¿no? Todas estas tecnologías han sido los instrumentos para propagar la falsedad, para trabajar la falsedad en una sociedad. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que la fake news traería a diferencia de este fenómeno que siempre ha estado presente? Por un lado, la escala. La escala hoy en día del fake news, la escala de la desinformación, es global, abarca al mundo y es local. La escala apunta probablemente a todo el mundo, pero también es local. Los ejemplos que se suelen poner, digamos, hay dos ejemplos que sobresalen, son Bolsonaro en Brasil y Trump en Estados Unidos. Y ese ejemplo que se utiliza es un ejemplo global. Aunque para un latinoamericano, para un brasileño, Bolsonaro es local, digamos, la cuestión, digamos, es siempre a escala. La escala es un tema nuevo, la escala global y local. Una mentira puede recorrer el mundo en unos segundos y puede, a su vez, estar asentada en una comunidad local muy pequeña. Primer tema, entonces, de lo nuevo es la escala y el segundo tema es la velocidad con la que se produce, con la que circula y con la que alcanza toda la fake news. Escala y velocidad son los dos elementos que son absolutamente nuevos y que tienen una dimensión tecnológica, como veremos, muy importante, ¿no? Esta escala y esta velocidad no tienen precedente en la historia de la humanidad. Y como muchos fenómenos, están asociados al tipo de sociedad que tenemos, una sociedad informacional, que está basada en la tecnología de la información, pero que también generan nuevas subjetividades y nuevas sociedades. Esta nueva sociedad, que podemos llamar capitalismo informacional, con Castells, infocracia, con Han, o sociedad de control, con Deleuze. Veremos estos nombres. Si yo sumo información falsa y no tengo intención de daño, información más falsedad sin intención, la información es errónea. La información errónea es falsa, pero no tiene intención de daño. Si miro la información falsa, pero apunto intencionalmente a causar daño, es desinformación. Es decir, que entre información errónea y desinformación, el tema está en la intención o no de causar daño. Pero la información puede ser verdadera y, sin embargo, utilizarse para causar daño, ¿no? Esto es muy común cuando se hace información sobre la vida familiar, la vida personal, etc. Es decir, en ese caso hablamos de mala información. Entonces, información verdadera para causar daño. Es mala información. Esta diferencia entre información errónea, que es mala pero no tiene intención de daño, desinformación, que es falsa y causa daño, y mala información, que es verdadera y causa daño, son de las posibles combinaciones de estas cuatro palabras que ustedes están viendo en la transparencia, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Perdón, ahí después de la suma, me había olvidado de esa frasecita, ahí, simplemente, ¿cuál es? Ahí, perfecto, genial. ¿Cuál es el problema que está en juego aquí? Lo que está en juego no es simplemente el que digamos la verdad, la mentira, etcétera, como si fuera una cuestión teórica, sino que lo que está en juego
es la posibilidad de una democracia, la posibilidad de poder convivir, poder estar juntos y poder luchar por la autonomía y la justicia. No hay lucha por la autonomía política, individual, etcétera, y por la justicia posible si no nos ponemos de acuerdo sobre la verdad. Por ahora la entrecomillamos, sobre la verdad. Es decir que el problema es de gran calado. Solo podemos convivir como seres humanos y luchar por la autonomía y la justicia en la medida en que luchemos por una información verdadera que no tenga intención de causar daño. Ahora sí, por favor, la siguiente. El tema, vamos a ver el segundo tema, ese es el planteo, la inquietud, es una inquietud que tiene que ver con la posibilidad de la democracia y la posibilidad de la convivencia. Y el segundo tema es un tema, si quieren llamarlo filosófico, como dice allí, me estoy basando en Hannah Arendt, un pequeño artículo, Verdad y Política, y por supuesto en la condición humana, aunque también en el totalitarismo, los tomos de totalitarismo. ¿Qué dice Hannah Arendt? Dice, la teoría política siempre hizo referencia a la creencia y a la opinión. Citábamos recién a Platón, ¿no? Que habla del conocimiento y habla de la creencia. ¿Por qué ahora descubrimos el problema de la verdad en política? ¿Por qué nos interesa el problema de la verdad en política? Es cierto que siempre, dice Hannah Arendt, se vio la mentira como una herramienta necesaria, justificable, no solo para la actividad de los políticos y los demagogos, sino también para el hombre de Estado. La mentira siempre estuvo ahí dando vuelta. Nunca se llevó bien, la verdad y la política nunca se llevaron bien. No es algo nuevo, siempre. Em, pero, digamos, el problema, digamos, tenemos que enmarcarlo, ¿no? ¿En qué sentido se han llevado mal? Hannah Arendt analiza en los tres tomos del totalitarismo cuando dice que, bueno, los fenómenos totalitarios, el fenómeno nazi, el fenómeno bolchevique y digamos, el fascismo en general, dice, han utilizado de forma sistemática la mentira en la vida pública. Los gobiernos tiránicos recurren, como nuestras dictaduras, las dictaduras de Argentina, de Brasil, etcétera, recurren a la mentira, al engaño e incluso al ocultamiento. Y ese ocultamiento es una estrategia deliberada para mantener el orden o para sacar provecho. La mentira totalitaria busca hacerse pasar por verdad, ¿no? Es decir, no hay una pretensión. En el totalitarismo, en las dictaduras, la intención es hacerse pasar por verdadero. En cambio, la mentira corriente, la mentira que podemos emplear todos, trata de buscar algún tipo de sintonía con los datos de la realidad, con los datos duros. Y se trata de hacer verosímil. Yo miento, pero trato de hacer verosímil mis cosas con lo que pasa en la realidad. En cambio, la mentira totalitaria es al revés, ¿no? Busca cambiar la realidad, digamos, hacerla desaparecer, hacer desaparecer los datos, destruir expedientes, sustituir registros, eliminar personas, reemplazar datos, etcétera, para que la mentira, digamos, se ajuste a esa realidad cambiada. Es decir, que el totalitarismo no solo apunta a la versión de la realidad, sino a la transformación de la propia realidad para que genere, digamos, esa cosa verosímil, que se pueda creer. Em, claro que cuando hablamos de verdad, hablamos de dos tipos de verdades. La que acabo de decir, y que es la que más nos va a interesar, es la verdad de los hechos, la verdad factual, la verdad de las cosas, que está referido a algo que podemos verificar con los sentidos, que podemos tener en cuenta con los sentidos. Vemos esa verdad factual, la sentimos, etcétera, etcétera. Hay otra verdad que es la racional. 2 más 2 es igual a 4. Es una verdad racional. 2 más 2, la matemática, la lógica, son verdades racionales. No podemos, son intangibles y solo lo podemos tener como un argumento, ¿no? Entonces, el problema de lo que está en juego ahora son las verdades factuales. Es decir,
las democracias populistas y sobre todo los fenómenos de extrema derecha empiezan a negar, y esto lo que nos interesa, la realidad factual, los datos, ¿no? Piensen en el coronavirus, cuando los presidentes, digamos, que negaban la realidad del coronavirus, entre ellos Bolsonaro, Donald Trump, partidos de aquí en Europa, partidos de la derecha, de la extrema derecha, que dicen es una gripe, ¿no? Es una pequeña gripe, o hay que cuidarse pero no pasa nada, o Dios nos va a salvar. Es decir, hay una negación de los hechos. Ese es el problema, que estamos dando un paso, que no tiene que ver ni con la mentira normal, en la que nosotros tratamos de más o menos acomodar lo que decimos a la realidad, ni con la mentira totalitaria, que modifica la realidad para que se ajuste a lo que está diciendo, sino hay una nueva relación. Es decir, los hechos no existen. La gripe, digamos, el COVID no existe. No existe. Es una gripe normal. Y entonces, cuando se niegan los hechos, lo que se hace es inventar una verdad racional, o una verdad, racional, mental, ¿no? Entonces, digamos, si los hechos dicen que se trata de una gripe, yo puedo decir, no es una gripe, todos esos datos son falsos, y entonces yo puedo inventar una entidad mental y decir, no, Dios nos va a salvar, y confiemos en Dios, y Dios... Bien, cuando uno tiene verdades de hecho, factuales, puede contrastarlas. Puede poner en una columna gente que anduvo que se contagió, y gente que tuvo grave, y gente que murió. Puede contrastar esos datos. Pero cuando la verdad a la que se recurre, a la supuesta verdad a la que se recurre, a esa información falsa a la que se recurre, que la gripe es algo que Dios nos va a salvar, no hay forma de comprobarlo. Es decir, yo no puedo, digamos, demostrar bajo ninguna manera que eso es así. Por lo tanto, digamos, la verdad racional, la mentira sobre la verdad racional, es una mentira que no se puede comprobar, y por lo tanto se puede manipular de una manera muy, muy distinta. Es decir, que si la información falsa digamos, niega la realidad de los datos, muy poco nos queda para poder comprobar que es verdad o que es mentira. Hay otro ejemplo. Con la invasión de Irak, se dijo que había armas de destrucción masivas. Y entonces se presentaron unas verdades, unas supuestas verdades de hecho. Eran unas fotos donde había unas manchas, y esas manchas eran aparentemente un depósito de armas de destrucción masiva, armas atómicas, químicas, etcétera, etcétera. Bien, como eso se supone que era verdad, se invadió Irak. Cuando se invade Irak, se dice, no, es que no hay nada, es todo mentira, no hay armas químicas, no hay armas atómicas. Es decir, la verdad de hecho era una mentira, era una mentira de los hechos. Y esa mentira de los hechos, ¿qué hace? Tengo el ejército allí, he convencido a la opinión pública. ¿Qué digo? Mentí. No puedo decir que mentí. Lo que tengo que hacer es inventarme una mentira o una verdad epistémica, digamos, de racional, y decir, no, es que Irak es el eje del mal. Como Irak es el eje del mal, como Irak es la gente malvada, como Irak es la gente que quiere invadir y que ataca y que tiene a las mujeres con velo, etcétera, etcétera, como Irak es malo, entonces tenemos que invadir. Si hay o no hay armas masivas, lo podemos comprobar. Y se comprobó que no, porque es una verdad de hecho. Y por lo tanto la mentira era una mentira de los hechos, se mentía sobre los hechos. Si es el eje del mal, no tengo forma de comprobarlo. No tengo forma de revisar la verdad sobre eso. Es una mentira, digamos, que no puedo, digamos, discutirla. La llevo al nivel de la discusión de ideas. Y la discusión de ideas
pierde, por decir así, puede perder el contacto con los hechos. En el totalitarismo esto era sencillo, porque hay una destrucción sistemática de la verdad. Se destruye la verdad. Se destruye el archivo, se destruye la fotografía, se destruyen los libros. Pero esto en democracia, digamos, en democracias formales, no se puede recurrir a esto porque se supone que hay, digamos, un control jurídico. Se supone que hay unos jueces que con arreglo a la justicia, con arreglo a las leyes, establecen la verdad. Un juez, antes de decir que es culpable o es inocente, lo primero que tiene que hacer es establecer que existe una verdad. Esta persona sí robó, esta persona sí es corrupta, con unos datos. Cuando la justicia establece hechos, entonces juzga. Pero si es el eje del mal, o si es el castigo de Dios, o si tenemos que convertirnos al Evangelio, no tenemos forma. No tenemos forma de controlar que esa verdad sea, digamos, eso sea mentira o que sea verdad. Y esa dimensión de disimulo, de ocultamiento, es la que distorsiona la realidad, distorsiona la verdad y hace que la política pase, digamos, de una política de datos a una política, llamémosle así, metafísica. De los datos a la metafísica. Y esto ha pasado con la desinformación. La desinformación ha desconectado el discurso político del dato duro, de los hechos. Y ha pasado, digamos, a hablar de un discurso, llamémosle metafísico. Metafísico entre comillas. El discurso metafísico que dice, es el eje del mal, es un castigo de Dios, Dios nos va a salvar. Y entonces no hay manera, digamos, con estas entidades abstractas, no hay manera, digamos, de poder establecer una discusión. Los datos digamos, son necesarios para poder hablar de una narrativa que es ajustada a los datos o que es reemplazada. La autoridad, digamos, se establece cuando hay unos hechos. Imaginen ustedes, aquí en España hay una discusión, como la ha habido en Brasil, como la hubo en Argentina también, sobre la memoria histórica. ¿Qué sucedió verdaderamente en las dictaduras? ¿Cuánta gente se mató? ¿Cómo se hizo? Realmente, ¿cuál fue el problema? Bien, la memoria de una sociedad tiene que estar basada en datos. Es decir, si yo simplemente digo, no, es que eran malvados y los matamos y no sé qué más, tengo que establecer datos de muertos, datos de enfrentamientos, datos de acciones concretas. Es decir, no es posible la memoria histórica, es un ejemplo, sin poder hacerlo. Parte de la desinformación consiste en poder destruir o desarmar esa memoria que una sociedad tiene para poner un presente, el presente de la política, en relación a un pasado de otra política. Y entonces es muy común, como lo han escuchado muchas veces, segurísimo, en Bolsonaro, en Donald Trump, aquí en España, la extrema derecha, una afirmación sobre la historia totalmente errónea, totalmente falsa, pero que se fundamenta en la apreciación, en el comentario, en el me gusta. Y entonces, con una memoria así falseada en base a criterios etéreos, metafísicos, uno no puede discutir. Es decir, la realidad debe tener unos datos, debe tener unas cosas que nos pretenda que podamos nosotros sostenernos a ello. En este sentido, digamos, es necesario tener recursos para ello, ¿no? Porque, pensándolo, los hechos dan origen a las opiniones. Y las opiniones, digamos, en la medida en que tienen una pasión, deben respetar la verdad factual. Es decir, que hay hechos, hay opiniones
y hay pasiones. Pero todo eso, y en algún sentido, tiene que estar inspirado, tiene que estar en relación con los hechos. Por eso, si hay libertad de opinión, la libertad de opinión no es que cada uno diga lo que se le antoje. La libertad de opinión es la posibilidad de discutir, de deliberar, que eso es una democracia, la posibilidad de deliberar, pero en base a unos datos, en base a unos hechos, no a lo que se me ocurre solamente. Por eso, diría Hannah Arendt, la verdad factual configura el pensamiento político, en contra de la especulación, ¿no? En contra del invento que se me ocurra a mí decir. Es decir, importa entonces que a Hannah Arendt no le preocupa, digamos, que haya opinión pública y que opinemos una cosa sobre otra. Porque la democracia es deliberación y la deliberación son argumentos. Pero el argumento debe suponer un contacto con los hechos, un contacto con las cosas tal como han sucedido. Porque si no, digamos, lo que tiene ella en mente en los años 50, 60, lo que tiene en mente es que si no recurrimos como el nazismo o recurrimos como el estalinismo a borrar los hechos, ¿no? Recuerden esa famosa foto de Stalin cuando borra a Trotsky, que está allí, después borra al otro, es decir, se borran las fotografías, se borra la memoria y se inventa. Bien, pero finalmente eso no es posible, ¿no? Hay opinión pública porque podemos opinar, porque la democracia es deliberación, es participación en la deliberación, pero en base a unos hechos que podemos discutir en algún punto, pero están ahí. No los podemos saltar. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bien, recién hablábamos, perfecto, ahí, gracias. Recién hablábamos de política y verdad, que es, digamos, una relación, como decíamos, tensa, antigua, pero en la que estamos experimentando un paso más adelante, que es la negación de la evidencia, de los hechos, y la transformación, digamos, de un discurso que pasa de un discurso con relación a la realidad a un discurso con relación a subjetividades inventadas. Otro hecho, otro tema, es la comunicación y la verdad. Como ustedes saben, la teoría de la comunicación surge, por decirlo así, simplificando, a principios del siglo XX. Y surge la teoría de la comunicación como una industria de la manipulación. No hay ninguna... nadie esconde, ni hay que mirar por debajo del agua, ni simplemente hay un concepto, queremos manipular a la sociedad y la comunicación es la forma de manipular a esa sociedad. Pongo dos referencias. Bernays, el fundador de las relaciones públicas, en 1928 simplemente hablaba de que la manipulación consciente e inteligente de hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Es decir, él viene a decir, hace 100 años casi, que es fundamental poder manipular los hábitos y las opiniones para que una sociedad sea democrática. Quienes manipulan, dice, están ocultos en la sociedad. Son como el gobierno oculto en la sociedad y ese gobierno oculto son las relacionistas públicos, los publicistas. De manera que no hay mentira que la teoría de la comunicación aparece como la teoría para poder manipular a las mentes de una sociedad. Y que esa manipulación se hace a partir, digamos, de una ciencia, que es la propaganda, que son las relaciones públicas que regulan el destino de millones de personas. Bernays tuvo muchos éxitos, entre ellos que la mujer fume. A principios del siglo XX, el cigarrillo, Marlboro, era muy común
en los hombres, pero las mujeres casi no fumaban. A él se le ocurrió que lo que había que hacer era, en las manifestaciones de las mujeres sufragistas, en las manifestaciones feministas, introducir mujeres actrices fumando, mientras él sacaba fotografía y filmaba lo que se podía. Esa fue su técnica para que se asociara la rebeldía de la mujer con el fumar tabaco. Este fue uno de sus grandes éxitos, ¿no? Que la mujer fume. Y con este concepto de que lo que tiene que hacer es manipular la mente, puede llevarlo a decir, bueno, yo tuve éxito con ello, ¿no? También la invasión de Guatemala, que hizo Estados Unidos, la opinión pública estaba totalmente en contra y él hizo una campaña, digamos, para que la opinión pública de Estados Unidos se ponga a favor de una intervención militar en Guatemala en la República Bananera. Bien, son hechos que se pueden profundizar. Pero saltemos 100 años y el famoso libro de Castells, Comunicación y Poder, de 2008, viene también a hablarnos de que el poder es una relación. El poder es una relación y consiste en la capacidad de moldear mente. Es decir, el que tiene poder puede moldear la mente de los otros. Y la forma en que se construye ese poder, la forma en que se ejerce ese poder o el modo en que se cambia ese poder son por procesos de comunicación. Es decir, que lo que hace Castell es una teoría comunicativa del poder para explicar de qué forma se construye el poder en nuestra mente. De qué forma se construye el poder en nuestra mente a través de procesos de comunicación. Pueden leer el libro, es bien interesante, pero digamos lo que a él le interesa son estudiar las formas en que se conectan las redes de comunicación, por un lado, y la sociedad y la mente y el cerebro por el otro. Por eso él dice que el poder verdadero es la capacidad de moldear mentes, porque lo contrario sería el poder como coacción, el poder como violencia del Estado. Es decir, que habría dos opciones. Esa opción de hegemonía está dada por la capacidad de moldear mente, porque el objetivo termina siendo siempre al final la dominación. Y para poder manipular la mente a través de la comunicación, hay una herramienta fundamental que es el lograr el consentimiento instalando miedo y resignación. Es decir, todo poder que quiere someter a la sociedad apela a través de la comunicación al miedo y a la resignación. Nada se puede hacer, si lo hago voy a ser castigado, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, digamos, ese miedo y esa resignación son parte, digamos, de esto que hay que moldear en la mente. Es decir, para Castell no se trata solo de significados generales, sino de aquellos significados que instalen miedo y resignación en la gente. Lo mismo pasaría con el contrapoder, ¿no? Un contrapoder sería, digamos, el ejercicio de un proceso de comunicación que instale frente al miedo, que instale la esperanza. Por eso, digamos, la pasión política del contrapoder es la rabia, es la ira. Y entonces la comunicación debe apuntar a canalizar esa rabia, esa ira, para poder instalar un contrapoder, poder cambiarlo. Obviamente, todo esto en el contexto de una sociedad digitalizada y globalizada, digamos, donde las redes digitales de comunicación, digamos, pueden establecer esta unión entre la gente, como él pone el ejemplo de la primavera árabe, pone el ejemplo, digamos, de los estudiantes en Chile, el ejemplo de 1, 2, 3 en México, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que comunicación y verdad también se han llevado mal, siempre. O se han llevado muy bien, en el sentido de que el poder utiliza la comunicación como una herramienta para conseguir ese poder. Pero siempre, así como
la política y la verdad se han llevado mal, pero tienen que llegar a un acuerdo, también la comunicación y la verdad tienen sus problemas, pero se resuelven a favor de quien tiene poder. Lo que para nosotros podría ser problemático, para quien tiene poder, esto es muy sencillo. Hay que utilizar esas herramientas, hay que instalar el miedo, la resignación y poder seguir adelante. O, si quiero instalar un contrapoder, si quiero luchar por la justicia y por la autonomía, entonces tengo que ver de qué manera utilizar esas redes digitales para poder establecer otro orden. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, aquí puse prácticamente el título. Hago referencia a dos textos. Un pequeño texto muy famoso, yo cito en español, pero todo esto está en portugués. Disculpen la pereza por no buscarlo, pero el famoso texto de Deleuze, Postscriptum sobre la sociedad de control, que comenta a Foucault, a la sociedad disciplinaria de Foucault, y un nuevo, en español apareció este año, que se llama Infocracia, de Byung-Chul Han, el coreano este que es famoso, que publica muchos libritos pequeños. Se consiguen los PDFs, Han, digamos, enseguida los hackean y ahí están los PDFs. Entre paréntesis, alguna bibliografía que necesiten, me dicen y yo puedo pasar algún PDF, pero claro, siempre será o en inglés o en español. Este lo tengo, Infocracia lo tengo, a pesar de que es nuevito, tengo el libro, no se crean que robo todo. Bien, ¿qué viene a decir Deleuze? Deleuze nos viene a decir que Foucault hablaba de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria se caracterizaba por espacios de encierro. A una persona lo encierran en la familia, luego en la escuela, luego en el servicio militar, luego en la fábrica, luego en la cárcel o en el hospital. El modelo de la sociedad disciplinaria era la cárcel, el encierro de cuerpos como una manera de mantener ese encierro. Foucault decía que esto era la sociedad del siglo XVIII y del siglo XIX. Sociedad disciplinaria, donde el encierro se caracteriza justamente como una forma de control. Deleuze dice, estas sociedades de encierro están en crisis. Está en crisis la familia, está en crisis el trabajo tal como lo hemos concebido en las fábricas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis el propio ejército, la economía, etc. Dice, ¿y por qué está en crisis? Porque a lo mejor estamos pasando a lo que él llama sociedades de control. La sociedad de control es una sociedad que no necesita encerrar, es un control al aire libre, un control a sé libre, camina por donde quieras, ve tranquilamente, porque hay una forma de controlar y ese control es la contraseña, dice él, la cifra. Podríamos decir que el control es el GPS o es nuestro móvil. Nuestra tarjeta de crédito y nuestro móvil son dos símbolos de esta sociedad al control, porque vayamos donde vayamos, estaremos ubicables. El poder siempre nos tiene ubicados. Saben dónde estamos y saben qué estamos haciendo. Pero podemos estar en la playa y saben. Podemos estar en nuestra casa y saben. Podemos estar en pareja y saben. Es decir, que el control, la sociedad de control, es una sociedad que no necesita encerrar, sino que es una sociedad del movimiento, una sociedad de la aceleración, de la rotación rápida, porque el hombre ya no es el ser humano, ya no es el ser humano encerrado, dice él, sino el ser humano endeudado. Siempre debemos algo. Piensen ustedes, estamos en la universidad. Siempre debemos algo. Tengo que aprender idiomas, tengo que hacer el máster, tengo que hacer el curso de especialización y luego me quedo sin trabajo. Entonces hay que hacer otro curso y otro curso. La formación permanente es una generación de deuda. La formación permanente es, en este sentido,
parte de este hombre endeudado, este ser humano endeudado, del que nos habla Deleuze. Ahora, hace un año, se publicó este libro de Hahn, en el que nos habla de la infocracia, que es un poco la que, digamos, profundiza esta hipótesis para hablar de una crisis de la democracia que va asociada a una sociedad o a un capitalismo de la información, que es convertido en un capitalismo de la vigilancia. En esta infocracia, en esta sociedad de control, lo que, digamos, todo supuestamente es gratis, porque en realidad lo que se está comercializando ya no es nuestro cuerpo, sino nuestros datos. Si Marx hablaba, digamos, del proletariado, en el sentido de que el proletario es el que produce prole, porque pone su cuerpo, tendríamos que inventar una palabra que sea equivalente para un capitalismo que vive de nuestros datos. Vive del clic, vive de cuando hacemos una búsqueda en Google, vive de cuando comentamos a nuestro amigo. Y este vivir, digamos, en un capitalismo de vigilancia, Hahn lo llama vigilancia psicopolítica, que se basa en el control y en el pronóstico de nuestro comportamiento. Es decir, que nuestra sociedad es una sociedad, digamos, donde se controla y se pronostica nuestro comportamiento. Esto es, digamos, está comentando algo que sabemos, digamos, es decir, que la dominación actual, digamos, la de sociedades de controles o de infocracia, junta por un lado la libertad y por otro lado la vigilancia. Y hay libertad y hay vigilancia. Si ustedes piensan en las publicidades de los teléfonos móviles, de los celulares, esas publicidades constantemente recurren a el moverse por donde quieran, el ser libres como una característica del servicio que ellos prestan. Es una sociedad, por lo tanto, de la transparencia. ¿Por qué? Porque mostramos nuestras comidas en Instagram, mostramos los 10 segundos de felicidad en Instagram, comentamos nuestras cosas en Facebook, comentamos lo que estamos haciendo, vivimos, es decir, nos hacemos transparente. Cada selfie nos convierte en transparente, nos mostramos como somos. Pero a medida que aumenta la transparencia, digamos, el poder esconde la opacidad de cómo manipula esos datos a través de algoritmos y a través de la acumulación del Big Data sobre este tema. Es decir, que el capitalismo de la información se apropia de las técnicas del poder neoliberal. Es decir, las características del poder neoliberal están incrustadas en la tecnología. Por ejemplo, mostrándonos que es importante ser positivos, dándonos incentivos positivos, motivándonos siempre con el discurso de la motivación, el discurso de la optimización, el discurso de la libertad, el discurso de estar comunicados, el discurso de la comunidad. Todos elementos definidos a la manera neoliberal, digamos, cuya tecnología nos permite supuestamente vivir en libertad, donde la libertad no es actuar en el sentido político, sino hacer clic, darle al like o postear. En este sentido, vamos a, si puedes pasar a la siguiente. Vamos a ver un pequeño vídeo de 3 minutos 45. Es un vídeo viejo, pero les pido por favor que presten atención. Está en portugués. Un pequeño descanso. Es un caso conocido. A empresa de consultoria política Cambridge Analytica usou um algoritmo capaz de elaborar perfis psicológicos dos usuários por meio de suas interações no Facebook. Como funciona? O teste de personalidade Big Five, ou 5 grandes em português, é utilizado há anos por psicólogos. O teste avalia 5 de seus traços de personalidade.
Abertura a experiências. Você está aberto a novas aventuras? Responsabilidade. O quão cuidadoso você é? Extroversão. Gosta de uma festa? Agradabilidade. Quanta compaixão você sente pelos outros? E irritabilidade. Você se preocupa ou se chateia com frequência? Juntos, esses traços dividem as pessoas em diferentes tipos de personalidades. Exemplo: essa é uma aventureira. Ela é aberta, um pouco neurótica e ama variedade. Ou um protetor. Agradável e extrovertido, ele pensa nos outros. Ou ainda uma executiva. Cuidadosa e aberta, é uma líder natural. Há evidências de que o algoritmo é impressionantemente preciso. Com apenas 10 curtidas, ele é capaz de decifrar que tipo de pessoa você é, com mais chances de acerto do que seus colegas. Com 150 curtidas, é mais preciso que seus pais. E com só 300 curtidas, é melhor em prever os resultados do seu teste de personalidade do que seu parceiro. Mas, todos os dias, compartilhamos muito mais do que apenas curtidas. Nossa pegada digital é uma extensa e crescente rede de posts, compartilhamentos, mensagens e fotos. Tudo isso dá ao Facebook noções de quem somos. A Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida eleitoral de 2016. Alexander Nix, o antigo CEO da empresa, alegou antes das eleições que previu os resultados dos 5 grandes de todos os adultos americanos. Mas o que eles fizeram com essa informação? Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge Analytica diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. Mas é quase impossível provar isso. Ninguém consegue rastrear em retrospecto quem votou em quem por causa de um anúncio. Há muitas variáveis. Partidos políticos no mundo inteiro vão levar em conta as lições deixadas pelo escândalo entre a Cambridge Analytica e o Facebook. Agora, o mundo todo sabe como os dados de usuários no Facebook foram usados para tentar manipular eleições. Mas isso vai mudar os anúncios que você verá no próximo pleito? E esses anúncios vão fazer você mudar de ideia? Muy bien, muchas gracias. Bien, es una introducción, algo que tiene ya unos años, pero nos ayuda a pensar, digamos, en el trabajo concreto en el que pueden trabajar informáticos y periodistas para manipular de una manera totalmente arbitraria la opinión de la gente. Esto sucedió, el triunfo de Trump está perfecto, ahí lo dejamos. El triunfo de Trump es un triunfo, está atribuido a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica prácticamente desapareció como empresa porque perdió dinero, pero quedó la enseñanza. Cuando Trump gana, el pope de todo esto fue a Europa, vino a Europa a ayudar a la extrema derecha a trabajar sobre los mismos datos. Hoy la extrema derecha en Europa tiene un auge muy importante debido a muchos factores, pero sin duda un factor está dado por lo que se llaman los grupos cerrados de WhatsApp, grupos cerrados de Facebook. Los grupos cerrados son un lugar donde
puede circular cualquier información y donde podemos encontrar lo que se llama el sesgo de confirmación. Es decir, si en el grupo cerrado se opina lo que yo ya pienso de antemano, confirmo esto que estoy diciendo, ¿no? Bien, volvemos sobre esto enseguida. Esto que estamos comentando es lo que podríamos enfocarlo desde la teoría de la mediatización. La teoría de mediatización tiene como dos grandes enfoques, el enfoque anglosajón y el enfoque francés latinoamericano. El francés latinoamericano, muy desarrollado en Brasil, inspirado en el Liceo Verón, y el de mediatización más anglosajón, digamos, con menos desarrollo en Latinoamérica, pero muy, muy importante. Entre las muchas cosas que viene a decir la teoría de mediatización, y que es un poco lo que estamos viendo aquí, es que los medios de comunicación fueron clásicamente un instrumento del poder, pero, digamos, con el paso del tiempo, ese, digamos, es el medio el que instrumentaliza el poder, la cultura y la sociedad, transformándolo casi todo. Podríamos decir que el funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de la cultura, el funcionamiento del poder, sigue la lógica de los medios de comunicación, entendiendo medios de comunicación los tradicionales y los nuevos. Es decir, una sociedad mediatizada como la nuestra es una sociedad en donde el ejercicio del poder, la realización de la cultura y la organización de la sociedad siguen la lógica de los medios de comunicación como una lógica que lo impregna todo. Por eso la vida cotidiana está mediatizada. Piensen, por ejemplo, lo que es enamorarse, ¿eh? Uno se enamora y el WhatsApp sube, lo usamos mucho, lo usamos de una manera, lo usamos de otra. Piensen lo que estamos haciendo ahora. Esto que estamos haciendo, digamos, está mediatizado por la tecnología y así vamos mediatizando la educación. Entonces, digamos que la mediatización es un fenómeno que abarca todo, la vida cotidiana, la comunicación, la educación, y es un fenómeno esencial para profundizar, digamos, y poder analizar estos elementos. Lo que hemos visto con las redes tecnológicas, que son las redes sociales tecnológicas, es que el problema se centra en lo que es distinto. Molesta lo que es distinto. Lo que es distinto se ridiculiza. Lo que es distinto nos reímos. Lo que es distinto lo banalizamos. Lo que es distinto lo ponemos en un meme. Es decir, que el problema en las redes sociales es la aceptación del otro. Esto es una de las bases de lo que hemos llamado la polarización, ¿no? Voy a adelantar un poquito, pero está bien. Por ejemplo, parte de esta mediatización es la sátira, la parodia, el engaño, el impostor. Es decir, recurrimos a falsedades porque nos molesta lo distinto, nos molesta lo otro. Y eso que molesta es muchas veces la realidad. Porque ¿qué es la realidad? ¿Qué son los hechos? Lo que no puedo cambiar. Los hechos son lo que no puedo cambiar. Está ahí. La verdad no tiene solución. La verdad es lo que es y punto. Y cuando sucede un hecho verdadero, tengo que acomodar mi vida a la verdad. ¿Eh? Y esta exigencia de acomodar mi vida a la verdad es la que molesta al poder cuando recurre, digamos, a hechos alternativos, como llama. Y por esto hemos empleado, digamos, en el periodismo la herramienta, digamos, del fact-checking, del chequear los hechos, una herramienta muy importante para poder trabajar. ¿Por qué? Porque hay dos enemigos, tal vez tres. Un enemigo es el filtro burbuja. El filtro burbuja es que el algoritmo, con cada like que pongo, con cada, digamos, con cada búsqueda que yo hago, el algoritmo me va relacionando con las personas que hacen las mismas búsquedas y que tienen los mismos intereses. Llegado un momento, puedo tener en Facebook 4.000 amigos, pero
se me actualiza unos poquitos. Son esos poquitos que piensan como yo, son esos poquitos que sienten como yo, son esos poquitos que me hacen sentir en casa. Ese es el filtro burbuja. Por lo tanto, digamos, otra expresión es la cámara de eco. Yo escucho siempre lo mío tiene repercusión en todos lados, ¿no? Y entonces compartimos creencias y visiones del mundo, sin miedo. Está ahí. Podríamos decir, siguiendo a Hannah Arendt y siguiendo todo esto, que, digamos, nuestro mundo es un mundo regido por estrategias de marketing que manipulan unas bases de datos en relación a los datos que nosotros ponemos. Cada dato nuestro alimenta una gran base de datos y las estrategias de marketing van combinando a tal punto, digamos, de poder establecer, digamos, quiénes somos, con quién nos relacionamos, etcétera, etcétera. El periodismo tiene, junto al fact-checking, la posibilidad de la minería de datos, la posibilidad de la gestión de esos datos, que es donde tenemos que trabajar, ¿no? Por eso, digamos, cuando el filtro burbuja se refiere al algoritmo que que nos busca por nosotros, se adelanta, prevé nuestro comportamiento, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos dos mecanismos mentales que hacen que aceptemos esto. El primer mecanismo mental es el sesgo cognitivo de confirmación. Cuando piensan como yo ya digo que sí. Si yo soy un creyente y me dicen sí porque Jesús hizo este milagro, y yo voy a decir sí, gloria a Dios. Si yo soy una persona que cree en el destino y dicen cayó una piedra y rompió tal cosa, y sí, el destino es así. Es decir, todos tenemos una cierta estructura por la que vemos a nuestro alrededor las cosas que confirman lo que ya sabemos. Y por supuesto, eso tiene como un segundo elemento, y es que creemos que todos a nuestro alrededor piensan como nosotros, con lo que tiene como corolario: si todos piensan como nosotros, yo puedo expresar mi opinión. Pero si yo veo que mi opinión no es la mayoritaria, entonces me callo, la espiral del silencio. Bien, esta idea del sesgo cognitivo y la idea de un sesgo que me hace creer que todos piensan como yo son dos cuestiones mentales que tienen que ver con nuestra forma de pensar, ¿no? Bien, voy a parar aquí. A ver, vamos a pasar a la transparencia siguiente. Entonces, ¿a qué apuntamos? ¿A qué apunto con esta conversación así un poco trabada por tratar de ir lento? Hay que revisar nuestros conceptos y los enfoques que estamos teniendo. Las tecnologías tienen lógicas de producción, son aparatos como lógicas de producción, de circulación, de consumo, pero la tecnología también es imaginarios, creencias, deseos, sin los cuales no funcionan. Una tecnología no funciona si el aparato no funciona, pero también si no creemos en el sistema que el aparato pertenece. En la universidad estudiamos cómo hacer, cómo usar, cómo combinar, cómo aplicar tecnologías. Todo el tiempo tenemos asignaturas y las pedimos para que nos enseñen cómo hacer. Pero lo que precisamos, ¿puedes bajar un poquito? Perfecto, ahí. Genial. Pero lo que precisamos hacer en las universidades es reflexionar más y mejor sobre el sentido de los usos. ¿Qué pasa? ¿Qué sentido producimos cuando usamos, cuando actuamos, cuando combinamos, cuando usamos esas aplicaciones? ¿Cuál es el sentido, el por qué, el para qué? Primera cosa que necesitamos en la universidad es mejorar, profundizar el sentido de los usos, no solo el cómo. Y segundo, frente a las estrategias de los grupos poderosos, frente a las estrategias de marketing planificadas, tenemos que oponer, como decía Michel de Certeau, nuestras tácticas de usuarios. Tenemos que ver de qué manera emplear tácticas guerrilleras, por decir así,
que saquen el provecho en sentido de nuestra opinión, pero usuarios organizados. Las tácticas para enfrentar todo este sistema solo es posible si hay usuarios organizados, como software libre, hardware libre, etcétera, etcétera. Muy bien, aquí lo dejamos y escucho todas las preguntas y todo lo que quieran decir. Aclaramos, etcétera. Gracias. Muchas gracias, profesor Daniel Cabrera. Empezamos nuestras preguntas. Si tenemos alguma pergunta da audiência, como estamos aí, professor Cristóvão? Porque eu já gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso amigo Daniel. Muito bom debate, né? Bastante reflexivo e que nos ajuda a pensar aqui em Cuiabá, professor Daniel, está um dia maravilhoso, chuvoso, e com esses aclareamento aí dos argumentos do senhor nos ajudou a pensar muito. Professor, eu acho que nós começamos aquelas questões e aí aguardamos a audiência se manifestar ali, então a gente pede, por favor, registre a sua pergunta que a gente vai começar aqui e já faz a de vocês, tá bem? Sí, más una vez, muchas gracias, Daniel, por su presentación muy rica, muy importante para los seminarios internacionales. Yo quiero hablar de nuestra realidad. En Brasil volvemos a vivir hoy el mito de la superioridad moral de los militares sobre los civiles. Mucha propaganda del presidente Bolsonaro de desinformación utiliza este mito como forma de buscar un apoyo para el retorno del autoritarismo en Brasil. La desinformación trabaja con el mito para conformar valores antidemocráticos. La pregunta específicamente, ¿es una de las eficaces retóricas de la desinformación, la apelación a los mitos, una verdad que no se puede discutir, una idea que no acepta lo nuevo o lo diferente? Sí. Tal como comentábamos, digamos, la desinformación requiere siempre un conjunto de verdades metafísicas, es decir, de verdades abstractas que no puedo comprobar. Es decir, la desinformación siempre apela a una idea, a una creencia, y dice, bueno, ¿cómo puedo comprobar que los militares son mejor? Es decir, no hay manera de comprobarlo. Al contrario, cuando uno mira la historia de Brasil o mira la historia del Cono Sur, de Argentina, de Uruguay, de Chile, cuando uno mira la historia, ve que al menos la superioridad moral está cuestionada, como mínimo cuestionada. Es decir, no, los hechos históricos demuestran, digamos, que el autoritarismo no nos permite no nos permite pensar, digamos, en esa realidad que podemos contrastar. Es decir, ¿qué datos tenemos ahí? ¿Qué mito hay ahí? Es decir, es cierto que la política se fundamenta siempre en un mito, pero también es cierto que la democracia, si es verdadera, si la democracia no es solo un procedimiento, entonces la democracia es deliberación, participación en el diálogo público. Es la única manera. Pero tenemos un problema, y es que las redes sociales, Internet, etcétera, etcétera, nos han hecho perder la creencia en la verdad, nos han hecho perder la creencia en la facticidad, en los hechos. Todo da igual, nihilismo, todo da igual. Cuando uno entra a las redes sociales parece que todo diera igual, ¿no? Y uno dice, no da todo igual. De pronto tenemos que casi parecer medievales, porque defendemos que hay unos hechos, ¿no? Y esos hechos, digamos, tienen que ver con que históricamente
el autoritarismo se ha impuesto, digamos, es una parte de la sociedad que se impone sobre la otra. Históricamente el autoritarismo ha recurrido a la violencia de Estado. Históricamente el autoritarismo ha borrado hechos históricos. Es decir, si uno estudia historia, no puede creerse que los militares de ningún país sean la solución. El militar es una persona muy importante. Digamos, los militares son una parte de la sociedad fundamental, tal como estamos viviendo. No estamos, digamos, no es una opinión en contra de los militares. Es una opinión en contra del totalitarismo, una opinión en contra del autoritarismo. Es decir, siempre que una persona es superior al resto, ejerce violencia. El autoritarismo es patriarcado. Cuando el hombre ha ejercido, digamos, la autoridad sobre la mujer que es menor, es patriarcado. Cuando el conquistador ha ejercido el poder contra los menores que son los nativos, entonces ha ejercido la violencia. Y en nuestros gobiernos de los años 60 para adelante, en Latinoamérica, se ha ejercido, digamos, con impunidad el autoritarismo violento de una parte de la sociedad que no tiene que dar cuenta si mata, no tiene que dar cuenta si toma decisiones arbitrarias. O somos todos adultos y por lo tanto podemos opinar y podemos dialogar, o entonces le damos el poder a un pequeño grupo. Y ese pequeño grupo entonces tiene que recurrir a la modificación de los hechos para decir que es verdad. Puse el ejemplo de Stalin, cuando la famosa foto, borró a un personaje, borró a otro y al final terminó solo dentro de la tribuna, y Stalin al final, según esa foto, fue el único que estuvo y el que instauró el comunismo soviético. Es decir, el autoritarismo, digamos, es una contradicción en los términos respecto de la convivencia en una sociedad. Y, insisto, si alguien dice esto es mera opinión de un profesor, que lea la historia de Brasil, que lea la historia mundial del siglo XX, que lea la historia de Argentina, y verá que el autoritarismo es el triunfo de una parte sobre el resto, digamos, eliminando la participación, eliminando la igualdad y dejando, digamos, que la sociedad sea como un pequeño grupo de niños que está bajo la presión de quien cuida con un palo para que se porten bien. Veo aqui... Sim, professor, obrigado aí pela tua explanação, resposta, né? E aqui nós já temos algumas perguntas, vamos começar com elas, especialmente aquela que diz respeito à informação e desinformação, tendo como base os modelos de negócio, né? Usando essa estratégia de alcançar públicos a partir dos links, né? Comentário, engajamento, enfim. Então, a Juliana Caju, ela pergunta, é uma aluna aqui do PPG, né? Ela pergunta como que a lógica de gestão algorítmica e do que publicamos nas redes sociais poderia contribuir no combate da disseminação da informação. Qual é o papel da ciência e também dos cidadãos nessa empreitada? La elaboración de algoritmos es un problema político. Los departamentos de recursos humanos de muchas empresas ya tienen un algoritmo por el que cuando uno presenta el currículum, el algoritmo predice si yo voy a ser un buen empleado o un mal empleado. ¿Quién hizo ese algoritmo? ¿Con qué criterios? Entonces, normalmente esos algoritmos favorecen al hombre blanco universitario de la ciudad. ¡Oh, qué casualidad! Es decir, tenemos que trabajar, digamos, políticamente sobre los algoritmos que deciden nuestras cosas.
Facebook no podemos hacer mucho. Con Facebook no podemos hacer mucho probablemente, porque eso no pueden los gobiernos, probablemente no podamos nosotros. Pero sí podemos, digamos, discutir, digamos, un sindicato, por ejemplo, puede perfectamente dedicarse a discutir los criterios con los que se elaboran algoritmos en las empresas para favorecer a un empleado, para darle más dinero, para premiarlo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un primer elemento que es que hay que tomar el algoritmo que decide cosas como como una cuestión política. No podemos dejar la elaboración de los algoritmos a los informáticos. Es necesario que nos sentemos, por un lado, informáticos y por el otro, las ciencias sociales. Ciencias sociales e informáticos nos debemos centrar para ver cuáles son los indicadores con los que se hace un algoritmo, también en la universidad. Y eso es un problema político, ¿no? En primer lugar, la elaboración de algoritmos. Es fundamental un debate en las sociedades sobre los algoritmos que deciden nuestras vidas. Por ejemplo, si nos van a dar un seguro. Usted va a la casa de seguro y le pide, quiero un seguro de vida. Muy bien. Y le piden unos datos que usted no tiene por qué dar. Por ejemplo, datos genéticos. Si su padre murió del corazón, si su padre tuvo cáncer o lo que fuera. Entonces, hay que discutir, digamos, la discusión política es una discusión que tiene que entrar en la entraña de la sociedad de la información. Y esa entraña de la sociedad de la información son los datos y son los algoritmos. No sé si se entiende, pero... Sim, sim, professor. E é nessa continuidade que a próxima questão basicamente gira em torno disso também, que a Jéssica Vettorello, ela diz como exercer, então, essa câmara de eco, que são justamente as redes sociais, amplificando tudo isso, né? Hay que utilizar herramientas, por ejemplo, el VPN, ¿no? El VPN es, digamos, para que no nos ubiquen, ¿no? Ahí lo puse, digamos, ¿cómo se pronuncian esas letras así? VPN, que puse en el chat. Cristóbal, ¿cómo se nombra? É, El VPN, bueno, es la herramienta por la que no localizan mi ordenador. Tengo que resetear las búsquedas de Google. Tengo que ponerle me gusta a personas que no me gustan. Es decir, hay una serie de estrategias que son como muy básicas, muy pequeñas, que son, digamos, la de poder, digamos, discutir en sus propios términos esa cámara de eco. Pero es muy difícil porque las redes sociales tienen dos cosas. Uno es hacernos dependiente de la red social. Yo dormir con el teléfono para ver si me llamaron, like, me gustan, etcétera, etcétera. La ansiedad eso, un lado. Y el otro, me encanta que me pongan... sí, es eso mismo, exactamente, Zafira. Red privada virtual, VPN. Esa red privada virtual es muy importante como una forma, digamos, de escurrir, digamos, de poder, digamos, simular que mi ordenador, mi computadora está en otro lado. Entonces, necesitamos tener pequeños gestos de poder, digamos, poder salirnos de esa cámara de eco. Pero es muy difícil, porque los algoritmos son seductores. Los algoritmos son muy seductores y es muy difícil. La estrategia es offline también, salir y poder ver otras cosas, ¿no? Siempre hay que leer el periódico del enemigo. Siempre hay que escuchar la música del enemigo. Siempre hay que mirar los comentarios del enemigo. Siempre. Es necesario, digamos, no podemos ser universitarios. Un universitario siempre revisa lo que piensa la otra persona, el enemigo, el otro. Hay que revisarlo, hay que pensarlo. No nos podemos conformar con un uso gratificante. Y qué bien, tengo 50 likes, ¿no? Es decir, tenemos que poder romper esa sensación y saber qué piensa el enemigo, entre comillas, el otro, el raro, el distinto, qué piensa. Y ahí, bueno,
son herramientas que tenemos que buscar, pero es muy, muy importante la pregunta, es decir, tenemos que ver qué estrategias emplear cada uno para ir rompiendo esa cámara de eco. Aqui, professor, a gente está tratando muito alguma coisa chamado cancelamento. Então, Exactamente, exactamente. El cancelamiento o cancelación, etcétera, es un problema. Es un problema, el cancelamiento es un problema. Empezó, si ustedes recuerdan, en Argentina había una práctica que se extendió en el mundo que era escrache. Es decir, está la casa de un militar asesino y entonces se tiraba pintura o se decía, aquí vive el asesino, y se ponía la gente en la puerta y entonces decía, asesino, asesino, y se iban, como una forma de decir, en este barrio vive un asesino. Punto, ya está. Pero la cancelación, perdón, ¿cómo es en portugués? cancelamento. El cancelamiento es un paso más, porque entonces no me gusta que muestre su cuerpo. No me gusta que muestre su cuerpo. Cancelamiento. No me gustan sus ideas. Cancelamiento. No puede, o sea, es infantil. Es infantil. Es decir, es una discusión muy importante el cancelamiento. Hay discusión en Estados Unidos y en Europa sobre este tema. Hay una discusión muy profunda y es muy importante pensarlo muy bien qué vamos a hacer. Porque al último me quedo yo solo frente al espejo. El único que vale y que no debe ser cancelado es yo. Entonces, hay que ver de qué manera pensar el cancelamiento. Es muy importante pensarlo muy, muy bien y las características culturales con las que se haga en Brasil esto, claro. Professor Cristóvão, posso fazer uma pergunta ou vamos mais uma parte da Juliana? Vamos com a Juliana, professor. Ok, aí eu faço depois a minha. Então, a Juliana Micaela, ela pergunta, é a nossa doutoranda aqui no PPG-ECO, sobre a questão da democracia, né? O senhor falou ali do livro Infocracia, né? Ela gostaria de saber que o senhor falasse um pouco mais a respeito dos direitos individuais estarem acima dos direitos coletivos. Então, invertendo aí um pouco a... Sí, sí. Esto es, digamos, la corriente política, digamos, libertaria. En portugués no sé cómo será. No liberal, más radical que el liberal, más radical que el neoliberal. No sé, los libertarios. Sí, ultraliberal. Sí, por ejemplo, podría ser el ultraliberal, pero tiene un nombre también en inglés, pero que es como el libertario. Bien, el ultraliberal es la ideología de la desinformación. Todo libre. Todo libre, todo libre. Claro, pero si yo tengo millones de dólares, soy más libre que si no tengo millones de dólares. Entonces, el individuo que tiene millones de dólares vale mucho más que el individuo que tiene unos pocos dólares. El individuo que tiene una familia que hace 100 años ejerce el poder, es un individuo más poderoso que el individuo que por primera vez lee y escribe en su familia porque las generaciones anteriores no leyeron ni escribieron. Es decir, hay una falacia, el ultraliberalismo es una falacia, digamos, que está de moda y que es necesario discutir. Y esta falacia ultraliberal está asociada al cristianismo evangélico, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. No es que los evangélicos sean ultraliberales, no. No, lo evangélico, todo mi respeto. Sino que hay una facción que se dice inspirarse en el evangelismo y asocia evangelismo con ideas ultraliberales. Esto es muy importante de discutir.
es una ideología política. Infocracia no resuelve esto. Infocracia lo puede comentar. Tendríamos que ver, digamos, más la... miren, ya les muestro el libro. Esperen un segundo que tengo aquí la... Perdón, pero más rápido que Google es tener el libro aquí atrás. Hay dos autores franceses, Laval, Dardot, por ejemplo. Este es una trilogía, La nueva razón del mundo, Laval, Dardot. Estos autores hacen un análisis del ultraliberalismo y hacen una propuesta también. Yo creo que es necesario, esta pregunta también es fundamental, o sea, excede lo que estamos hablando, pero toca un punto central, que es la dimensión política de la desinformación, cuál es la ideología que está detrás. Y esa ideología no es Facebook. Digamos, Facebook tiene por detrás esta ideología. Por eso es muy, muy importante este tema, sí, sí. Profesor Pedro. Sí, profesor Daniel, yo tengo una pregunta, una otra vertente de ese evento de seminario internacional de las nuevas formas de comunicar ciencia, la comunicación académica, pero porque tenemos las comunicaciones de desinformación, de los memes, con los instrumentos de imágenes y sonidos. Mi pregunta es exactamente por la comunicación académica. ¿Cuál es su opinión sobre la comunicación académica audiovisual? Es el conocimiento científico comunicado a través de imágenes y sonidos, una forma de hacer frente al negacionismo y la desinformación, porque tenemos en la comunicación audiovisual la posibilidad de contar hechos de la ciencia, de ser una forma también de investigación por las imágenes, por los sonidos. ¿O qué piensan ustedes sobre esta nueva forma de comunicar ciencia? Tenemos la gente que de ciencias sociales, los universitarios de ciencias sociales y humanidades, a veces tenemos la tentación de creer que no tenemos que saber ciencia. La ciencia es para los científicos y la humanidad es para los de ciencias sociales. Este es un grave problema. Tenemos que tener una cultura que una lo científico con lo humanista. Es decir, tenemos que leer las grandes obras de la literatura, pero también tenemos que comprender las grandes ideas de la ciencia. Porque somos tan ignorantes si no leemos a Shakespeare como si no sabemos un mínimo de la teoría de relatividad y de qué pasa con el clima. Es decir, tenemos que cambiar primero nuestra idea los humanistas y decir, digamos, se es humanista si entiendo la casa del humano. Y la casa del humano la puedo entender entendiendo ciencia. Sí. Y lo que podemos hacer nosotros los humanistas es generar una narrativa de divulgación. A los seres humanos lo que nos interesan son las historias. Nos interesan, digamos, que nos cuenten una narrativa. Lo que podemos ayudar si nos sentamos juntos, científicos y humanistas, es a generar narrativas, historias que cuenten la ciencia. El científico no sabe comunicar, en general, muchos sí, muchísimos sí, pero en general le cuesta comunicarse. Y a nosotros nos cuesta entender la teoría. Si nos sentamos juntos, yo creo que un objetivo son narrativas audiovisuales que nos cuenten, digamos, con datos, con hechos, nos cuenten qué está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso puede comenzar cuando uno tiene 3 años, en la escuela, de pequeño. Comenzar y decir, cuéntame la historia de cómo fue. Porque las historias son verdad.
Las historias pueden ser verdaderas. Y entonces ese es el tipo de narrativa audiovisual que necesitamos. Necesitamos una narrativa audiovisual que venza, digamos, la sensación de ficción. Narrativas audiovisuales no ficción. No fiction. Entonces, esas narrativas son las que creo necesitamos para poder hacer. Pero también obras de teatro, monólogos. Aquí en la universidad aquí en Zaragoza, se hacen monólogos científicos, así como stand-up, ¿no? De monólogos. Hacer monólogos, obras de teatro, pero en general la estrategia siempre es una narrativa que cuente, que nos haga transparente esa ciencia. A todos. No hace falta ir a la escuela para saber de ciencia, como no hace falta ir a la escuela para recitar una poesía. Sí. Pero las instituciones son académicas, científicas, son muy conservadoras, cerradas para dentro de sí mismas. Pero la transformación para além de los cientistas, porque somos humanistas, pero somos cientistas también, ¿sí? Pero tienes las instituciones, son muy cerradas y muy conservadoras. La transformación también pasa por la mudanza de las instituciones, las normas académicas. ¿Qué ustedes piensan sobre esto? Sí. Las universidades americanas que tienen éxito en esto, tienen un concepto de estoy vendiendo ciencia. Es decir, y el científico dice, me estoy haciendo famoso porque salgo en la televisión. O soy famoso porque doy cursos online. Es decir, que aún en la visión neoliberal, la divulgación científica es un elemento fundamental. Y las instituciones son conservadoras. Sí. Habría que comenzar con la creación de un centro de divulgación científica dentro de la universidad. Digamos, las universidades que tienen éxito tienen un centro de, no sé cuál es el nombre, divulgación científica, promoción de la ciencia. Y entonces, esa unidad consulta a los distintos científicos y les ayuda a elaborar piezas narrativas, piezas audiovisuales. La única manera sería una unidad, digamos, donde se asesore al científico a ponerlo ahí. Y lo que pasa es que el paper ayuda al currículum. Publicar un paper ayuda al currículum. Divulgar ciencia no ayuda a nada. Es decir, un científico con 10 papers es muy, muy bueno. Un científico con 10 papers, pero que le guste comentar la ciencia por la televisión, por YouTube, por Instagram, bien, puede ser famoso, pero no. Entonces tenemos que romper, parte del conservadurismo es que el científico dice, no quiero perder tiempo, porque por esto no me pagan, por esto mi currículum no crece. Pero, sí, el currículo puede crecer puntuando los ensayos audiovisuales. Exacto. Pero eso sería establecer en las agencias de evaluación, la agencia que evalúa el currículum del profesor tendría que tener un ítems que diga está divulgando. Eso en España ha comenzado poco a poco con una cosa que se llama transferencia. La transferencia a la sociedad. La lógica de la transferencia es que en algún momento se pueda premiar con un poquito la divulgación. Pero bueno. Pero sí, es muy difícil, muy, muy difícil. Es decir, la universidad es una institución que educa a los que están dentro del aula. Pero los que están fuera del aula, sus padres, sus parientes, sus familiares, sus pueblos, son unos ignorantes. No merecen que la universidad les hable. Sí. Es horrible. Es verdad. Es horrible, es verdad. Eso es un hecho. Sí, es un hecho. Claro. Cristóvão, pode colocar a pergunta da Henriqueta, por favor?
Então, professor, a Henriqueta, ela é doutoranda aqui do PPG-ECO e ela faz uma pergunta a partir do seu lugar de fala, que ela é da área do direito, né? Então, ela diz assim, o problema desses vieses cognitivos na criação de algoritmos é algo muito sério. Então, como é o caso que ela acompanha, né, há casos em que o uso para a tomada de decisão judicial já condenou inocentes. Sí, sí, Então, a gente sí, está sí. vendo isso, né? Sí, 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 es muy, muy serio. O sea, lo que dice Enriqueta tiene toda la razón del mundo. Es decir, es algo muy serio y por eso digo que enseguida decía, son sesgos mentales. La educación es la que nos tiene que ayudar a poder promocionar, a luchar contra esos sesgos. Por ejemplo, sesgos machistas, ¿no? Entonces, una chica va con ropa, con minifalda, va con ropa de verano y sufre una violación. Y entonces el sesgo es, no, ella provocó, ¿eh? Ella provocó, ella estuvo seduciendo y entonces el hombre no pudo resistir y comienza, digamos, a hablar el patriarcado diciendo con un sesgo, sí, 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 ella fue la culpable, sí, sí, ella. Sí, sí, es un problema muy, muy importante que hay que ponerle nombre y educar en ese sentido. Professor, tiene un comentario de profesor Bruno Araújo de tornar común, sí. de Sí. democratizar el conocimiento. Sí, sí. Un comentario sobre esta palabra de Bruno. Sí, sí. No conozco el proyecto Tornar Común, pero cualquier proyecto que acepte iniciativas es muy importante. Pero, ojo, proyectos con dinero, proyectos financiados, no sé en este caso, pero muchos proyectos de las universidades se fundamentan en la buena voluntad de los profesores. Digamos, aparte de la buena voluntad, tiene que haber dinero. ¿Para qué? Para buenas piezas audiovisuales, buenas herramientas audiovisuales, buen personal que trabaje, community manager, productores, cámaras. Es decir, no conozco el proyecto Tornar, pero yo aplaudo eso, pero necesitan estar financiados los proyectos. Está lleno de proyectos de buena voluntad y es maravilloso. El problema de la buena voluntad es que al año, a los 2 años nos cansamos y ya está. Perfecto. Pero sí, sí. Perfecto. Y bien. No conozco el proyecto, disculpen, hablo así en general, ¿no? Pero suele pasar esto, que no hay dinero. Es un gran proyecto que está pensando en lo PPG-Com de comunicación y poder. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Tenemos más preguntas, Zafira? Professor Daniel, tem muitos comentários positivos no sentido da fala do senhor e também indicações do autor do livro, que Sí, sí. depois o senhor passa, a gente repassa também. Sí, sí. Si ustedes me envían un email con los temas que interesan libros, yo comento libros y lo paso. Casi todo está en portugués. Yo puedo dar mi indicación en español, pero casi todo está en portugués. Brasil traduce muy rápido y muy bien. Sí, sí. Es que muchas cosas están en portugués y no en castellano. O sea, es... Sí, sí. Por favor, escríbame un email con qué temas y yo puedo enviar sugerencias de libros, sugerencias, sin problema. Meu amigo Daniel Cabrera, muito obrigado pela sua participação. Obrigado con você. Disculpa por no saber no hay que disculpar, no hay que disculpar. Muchas gracias por su presentación, por su atención para nosotros.
Fue increíble, muy rico. Ahora dejamos para ustedes las últimas palabras, terminando su presentación, para que podamos tener ahí nuevos encuentros, nuevas discusiones tan importantes como ustedes nos brindó hoy. Yo lo que tal vez quería dejar aquí, me quedaron muchas informaciones como más concretas, a lo mejor de estas cosas que estoy diciendo, pero lo que quiero dejar es que una institución educativa tiene una prioridad, y esa prioridad es trabajar. La universidad nació como una institución del libro. Estaba el libro y el profesor sabía el libro y lo enseñaba al alumno. Estamos ante otra tecnología de la información que superó el libro, que es distinta al libro. El libro sigue permaneciendo, está ahí, pero la universidad tiene que ver qué herramientas esta tecnología nos está exigiendo. Y una herramienta es la herramienta humana, sentarnos en la mesa, ciencia, informática y humanismo y sociales, sentarnos en la mesa y ver los criterios sociales y humanos de las disciplinas informáticas. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que poder comunicarnos y entendernos. Todos los proyectos sociales son mixtos. Todos van a necesitar informática, todos van a necesitar sentarse en algún momento, y yo creo que la universidad es el momento de experimentar. Hay que experimentar, 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 jugar, jugar, jugar y experimentar. Es lo único que nos queda. Laboratorios para jugar y para poder experimentar. Y yo creo que, bueno, yo estaba muy feliz de la invitación de Pedro, porque es un momento de poder comentar ideas y ojalá podamos experimentar, jugar. Gracias, muchas gracias. Muitas graças. Obrigado, professor Cristóvão Almeida, pela sua participação, pela mediação. Obrigado, Safira Campos, pelo seu apoio técnico. O Seminário Internacional Comunicar Ciência, Democracia, Cultura Audiovisual, essa sessão termina aqui, que teve a participação brilhante do professor Daniel Cabreira, da Universidade de Saragoça. Muito obrigado e até a próxima sexta-feira com mais uma apresentação do nosso seminário. Até lá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muito obrigado.